Podemos tener métodos muy sencillos para calcular una instalación fotovoltaica. Lo primero que tenemos que considerar es la generación del panel y entender cómo es que se mide esa generación. Si nosotros tenemos un panel fotovoltaico que su generación, según el fabricante, es de 100 watts, tendremos un equipo que justamente puede producir 100 watts cuando la radiación solar es muy elevada. Estos sistemas, lo que está midiéndose es que justamente este equipo, si nosotros tenemos 1 metro cuadrado de radiación solar plena, estaremos teniendo unos 1000 watts de potencia, que es la potencia solar cuando tenemos una muy buena radiación, como para explicarlo de manera simple. Este panel va a tener una superficie tal que aprovecha un porcentaje de esos 1000 watts y que en las mediciones da como resultado 100 watts. Por eso justamente la potencia que puede generar este panel de 100 watts se va a dar cuando esa radiación solar sea plena y sea muy buena. Si quisiéramos graficar cómo va a ser el funcionamiento de ese panel fotovoltaico durante un día del año, en un gráfico de doble entrada, en donde tenemos representadas las 6 de la mañana, 12 del mediodía, 18 horas, 24 horas y acá energía. Vamos a ver, por supuesto, que el panel fotovoltaico va a tener distinta generación y distinta potencia en su producción. A la mañana, cuando sale el sol, va a producir cierta cantidad de energía. Por supuesto que al mediodía y cerca de las 2 de la tarde va a ser su máxima producción y a la tarde va a disminuir. Si nosotros queremos conocer justamente cuánto es la cantidad de energía que ese panel va a generar durante un día, tendríamos que calcular la superficie que está por debajo de esta línea y que nosotros tendríamos que estar midiendo constantemente la generación del panel. ¿Cuántos watts aprovecha de la radiación solar? Cuando la radiación solar es poca, por ahí genera 5, 10, 20, 30. Y sabemos que en su producción máxima va a ser de 100 watts. Que por supuesto puede ser constante durante un tiempo determinado. Vamos a suponer que durante 2 horas o 3 horas generó 100 watts. Después fue generando menos justamente por disminuir la intensidad de la radiación solar. Hoy por hoy existen tablas que nos pueden ayudar a conocer cuánto genera este tipo de panel fotovoltaico, entendiendo que si yo divido toda esta generación, podemos sumar justamente estas divisiones a un parámetro de producción máxima del panel. Entonces, estas mismas tablas nos ayudan a transformar esta línea justamente en un cuadrado que contenga la misma superficie que la parábola real y que nosotros nos viene bien porque es más fácil para determinar el consumo del panel. Si sabemos que esta es la producción de 100 watts y estas son cierta cantidad de horas, podemos multiplicar la generación del panel por las horas y ahí justamente vamos a tener una real dimensión de la energía eléctrica que ese panel generó durante el día. Vamos a suponer que tenemos, como decíamos, 3 horas de generación plena, pero si sumamos las horas de generación más reducida y la insertamos en la superficie de este cuadrado, podría llegar a ser 5 horas.
De esta manera tenemos el panel durante 5 horas produciendo 100 watts, lo que equivale a 500 watts hora durante el día. Estas tablas lo que te dan es el valor de la hora solar pico en función de la latitud y de las características climáticas en donde uno está. Con estas tablas uno puede obtener este valor en los distintos meses del año, de manera tal justamente que lo que uno tiene que hacer es multiplicar esa hora solar pico que ya estuvo calculada con anterioridad con la producción de mi panel y a partir de ahí poder determinar la generación de ese equipo en un día. Para conocer las horas solar pico podemos ir a unas tablas que encontramos en la página de la NASA de descarga libre, en donde justamente podemos ver estos valores en los distintos meses del año. Esta tabla en particular corresponde a menos 37 grados latitud sur y menos 47 grados de longitud. Cada tabla corresponde a cada latitud y a cada longitud, porque no solo es la cercanía al ecuador lo que cuenta, sino también cuestiones que tienen que ver con la nubosidad del lugar, la heliofanía en general, que van determinando estos valores. Profundizando en la tabla, podemos analizar que tenemos los meses durante el año y también tenemos la hora solar pico correspondiente a las distintas inclinaciones respecto del piso. Cuando nosotros tenemos inclinaciones más grandes, cuando el panel fotovoltaico está más parado, por supuesto va a tener una radiación más perpendicular en invierno, en donde el sol está más acostado, y vemos que justamente en estos meses, cuando la inclinación es mayor, los valores de hora solar pico son más grandes. A diferencia que cuando tenemos inclinaciones más chicas, es en verano en donde la hora solar pico es más grande y en invierno encontramos valores menores. Estas tablas son muy útiles justamente para determinar qué tipo de instalación y qué tipo de inclinación es la que me viene bien en mi caso. Si yo voy a hacer una construcción que se utiliza mucho en verano, por supuesto que voy a tratar de inclinar los paneles como para aprovechar valores de hora solar pico máximo en esos meses. Si mi instalación se va a utilizar en invierno, voy a hacer a la inversa, voy a tratar de parar más los equipos. Ahora, si es una instalación donde se utiliza de manera distribuida durante todo el año, tengo que empezar a elegir un ángulo que me genere cierta energía en verano y por supuesto también cierta energía en invierno. Hay que considerar que estos valores de hora solar pico están relacionados con un panel orientado al norte. También existen factores de disminución del aprovechamiento de la radiación solar cuando nosotros estamos con un panel fuera de ese norte, ya sea noreste, noroeste, correspondiente a distintas graduaciones.